mis queridos amigos y mis hermanos que se encuentran conectados para escucharnos en esta tarde y escuchar la voz de Dios, que es la más importante a través de su palabra. Hemos estado estudiando durante este trimestre la lección titulada El libro o el Evangelio de Marcos y especialmente la lección para esta semana, Milagros alrededor del lago. Yo estoy muy contento porque creo que esta lección nos ha dejado a nosotros múltiples enseñanzas y ojalá que el tiempo y no juegue en contra de nosotros. Sí. Tenemos espectaculares, si diría esto un narrador de fútbol, espectaculares goles para mostrarles, porque el Señor hizo una obra maravillosa y en todas ellas creo que fueron goles olímpicos, preciosos, y quiero tomar este argumento futbolístico para decirles milagros alrededor del lago cuando el Señor andaba en esos lugares. La mano de Dios se vio tendida en aquellos que sufrían y que necesitaban de Él. Vamos a pedir de manera especial para que esta semana, Daniela, nos compartas el texto bíblico y, como no, Marco, nos introduzcas en una oración y podamos entrar a este texto. Vamos, Vale. Daniela. Leemos Marco capítulo 5, versículo 19. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Preciosa lección. Vemos que tiene gran tema esta semana. Para cortar esta lección, Marcos, dirígenos para que sea el Espíritu de alguna manera liderando. Señor, te damos gracias porque nos permites que estemos aquí para transmitir el mensaje que tienes para esta semana. Ayúdanos a poder comprenderlo, para poder transmitirlo, para que llegue a la gente y haga el efecto que tú tienes previsto. Amén. Bendícenos y ayúdanos y que consigamos que esos milagros sean también en nuestra vida. Amén. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues familia, si ese lago pudiese hablar, yo sé que algunos hemos tenido la oportunidad de visitarlo, de conocer precioso lugar tan hermoso como es el lago de Genesaret, otros llamados el lago del mar de Galilea, donde el Señor caminando en esta tierra hizo tantos y tantos milagros, donde Dios se juntaba y llamó allí a sus discípulos, donde el Señor se encontró con endemoniados, desde donde el Señor nos tuvo el tema de la semana pasada, que era la parábola de la semilla. Dice que subió en la barca. Sí. ¿Cuál barca? ¿Cuál mar? ¿De dónde estaba el Señor? Así que es importante que la continuación, el eslabón perdido esta semana, está encontrado en cómo la obra de Dios se manifestó en esta lección. Y yo quiero entrar rápidamente a ella. En la introducción, el ministerio de Jesús estuvo contratado mayormente en Galilea y especialmente alrededor de este lago. Así que esto es fabuloso e interesante. Vamos a entrar con el tema que esta semana nos competía. Al principio de la lección hablaba: Jesús calma una tormenta. Jesús ha acabado de hacer el milagro de los 5,000, se queda orando, envía a sus discípulos y se levanta una gran tormenta. Y comienza el primer problema. ¿Y sabéis? Yo este tema, si tuviese que darlo, tengo algún sermón justamente de estos episodios, y me llama mucho la atención porque Jesús y Marcos, de alguna manera, no se queda tanto en la teoría. Muchos estudiantes, tal vez de medicina, que sueñan con ser médicos, quieren pasar rápido de la teoría, de la estadística, de la matemática, de tantas clases que a veces son un poco engorrosas, y quiero tomar los bisturís, quiero hacer un procedimiento. Así que Marcos es ese tipo de hombre que nos relata el estudio y dice: me voy a ir directo al grano, y comienza con calma una tormenta. Y aquí, si hay miedos que el hombre tiene, este es el primer miedo. Yo creo que, o uno de los miedos, imaginaros que dijeran en España viene un gran terremoto, la gente nos asustaríamos, un gran ciclón, yo qué sé, cantidad de cosas que podrían llegar a España, como ha sucedido en otro lado. ¿Crees tú que hay muchas personas que le tienen miedo a los desastres de la naturaleza? Hombre, claro, nada más cuando tiembla alguito la tierra. Yo que vengo de un país donde tiembla a veces, oye, de verdad que nos decimos se acabó el mundo, y menos mal que no se ha acabado. Yo lo he dado por acabado muchas veces. Así que tengo que hacer retroceso y ver cuál era el temor. Se suben los discípulos en esa barca. ¿Y qué pasa, Daniela? ¿Cuál es el asunto? ¿Qué es lo que sucede con ellos? Bueno, pues en primer lugar, como has comentado, Jesús les dice que pasen a la barca. Jesús se queda bien tranquilito durmiendo en la popa del barco. Y cuando dice aquí que se levantó una gran tormenta, lo que hemos hablado antes, fuera de cámara, una gran tormenta en el original habla del mega. Cuando piensas en la palabra mega,
que hemos dicho antes. Un- Megalodón, pensamos en Un megalodón, tiburón ¿no? muy gigante. Un tiburón gigante. Yo cuando leía la primera vez eso, digo, bueno, una tormenta grande, que a nadie le gusta una tormenta grande, Yo pero pienso una tempestad. pero una tempestad ¿Cómo súper grande, sería? Yo dice que pienso tempestad. Sí. Un pequeño esquife. Ahora hay que mirar Aquí también tormentas dónde iban aquí subidos. tormentas. sí, sí. Aquí en Bilbao tenemos tormentas. Además, para que haya 30 o 40 veces al año tormentas, Sí, sí. es habitual. Pero aquí describe una tempestad. Ya no es una tormenta. Ya no es algo Es sencillo. algo muy fuerte, Es algo sí. Se arrancan más los complicado. árboles, Sí. desarraigan. Sí. No es una tormenta, es una tempestad. ¿Quién produjo esa tormenta? Buena Esto es pregunta. importante. ¿Sabéis? Como curiosidad, puede ser para ti, ángeles del enemigo también están en esta tierra. Nosotros a veces creemos que Dios se va a producir esto para decir, mostrar mi poder. No, señores. Sabía que en ese barco iba 12 hombres que iban a trastornar el mundo con el mensaje de Dios. Que en el momento, como nosotros, como tú y como yo, tenemos miedo de muchas cosas. Ya. Y el miedo es falta de fe, es falta de estar conectados con Dios. Por eso el Señor después del milagro, al final les va a decir, hombres de poca fe, ¿por qué tuviste miedo? O sea, la fe, cuando desaparece, lo que aparece en el ser humano es el miedo, Pero en dice- medio de las tormentas. Ajá. ¿Por qué estáis amedrentados? O sea, después de estoy todos aterrado. los milagros que he ¿Viste ese- hecho, ¿cómo correcto. estáis amedrentados? Amedrentados, Amedrentados, sí. sí. Estáis Sí. totalmente exhortos, estáis Sí. si van con el Señor, tenían que tener tranquilidad. Sí. Claro, pero también, como dices tú, una tormenta en un esquife. Esquife era un barco pequeño, era una pequeña embarcación de madera, no era un barco portentoso, ni mucho menos un transatlántico. Y dice que trataban, ¿no? Trataban De ir y de... los devolvía al agua. Y Ajá. había cada vez más agua, y cuando ya no había más remedio es cuando despiertan a Jesús, pero no tienes cuidado. Y O el sea, Señor ¿quién eres dormido en el tú que barco. con los demás haces milagros y a mí no me das el mío, no? ¿Cuántas veces reaccionamos de esa manera? Yo Sí. creo que si hay una experiencia clásica aquí interesante para aplicar a nuestra vida, queridos oyentes, es que nosotros muchas veces quitamos la vista del Señor, que parece que está dormido, pero el Sí. Señor no duerme. Él dice, ni mi padre ni yo estamos ahorita de vacaciones, estamos en trabajo por la Sí. salvación del hombre. En ese momento Jesús era tan cansado su día, tan dedicado su día, que terminaba exhausto, era hombre como nosotros. Sí, Y en su divinidad había puesto, qué lindo que cuando hay tormenta Dios está tranquilo. No somos nosotros igual, y Él nos lleva a que nosotros aprendamos Sí. de esa tranquilidad. Había algo, es comprensible que los discípulos teman profundamente ante semejante manifestación de poder divino. Mirad que aquí se le da como poder divino, Sí. pero es el poder de calmar la tormenta, no el poder de producirla. sí. Como dice en Santiago, Dios no tienta a nadie, Correcto. sino que el ser humano es tentado por su propio Concupiscencia. ¿no? Correcto, sus Apetito, propios sí, pecados, sus ¿no? propios pecados, pero Dios es incapaz de hacer esto al hombre. El Señor pone pruebas o permite pruebas. Sí, eso Pero es diferente. lo que hacen estas pruebas es afinar al cristiano y salir airoso. Es diferente una prueba de una tentación. La Sí. tentación no viene de Dios. Así que el poder divino es interesante. Cuando calma la tormenta, los discípulos quedan tranquilos y dicen, ¿quién es este hombre? Que el mar le obedece. Familia, ¿cuántas familias? Perdona la redundancia. ¿Cuántas familias están hoy con tormenta? ¿Cuántos padres están pasando con dificultades con sus hijos? Y yo les hablo porque yo tengo 4. Y a veces tenemos que pasar por dificultades y nos vemos en una tormenta que no hay solución en nosotros. ¿Cuántas veces, Marcos, tú también tienes tus hijos, tengo que doblar rodillas y pedir al Señor? Y para nosotros mismos, las tormentas Sí. que nosotros hemos producido por nuestro actuar. ¿Y cuántas veces nos ha tocado que ir de rodillas y decir, Señor, ten de nosotros un poquito de amor porque vamos a perecer? Y Dios siempre ha actuado. Y aquí estamos hoy, dándole gracias a Dios, creo, porque me ha calmado muchas de nuestras tormentas. Aunque Así es. nosotros mismos las hayamos provocado. Por eso Sí. te digo, O sea, quiero decir que hay veces que nos da como vergüenza pedir a Dios que calme nuestra tormenta cuando somos el culpable de la tormenta que estamos viviendo, ¿no? Pero Dios está también ahí. Está ahí a nuestro Está en lado, nuestras sí. tormentas. Tenemos que tener la capacidad de despertarle, Señor. Dice que el Señor nunca No se puedo. aparta. Nosotros somos los que No nos puedo apartamos. calmar la tormenta. Ayúdame Sí. con esta tormenta, ¿no? puedes oír un susurro y por encima de un grito complicado. Vale. Pero Jesús lo hizo con el profeta Elías. ¿Recordáis que él esperaba que Jesús se manifestara de una manera poderosa? Y dice, voy en el silbido apacible. Silvida, Dios en medio de la sí. tormenta de tu vida. Y yo no sé por qué no hacer esta tarde. Creo que es importante un paréntesis. ¿Cuántas personas
en sus enfermedades, en sus luchas. Esta semana hablábamos con mi hijo de manera especial sobre la esquizofrenia. Él me decía, papá, mira, te voy a poner un video de lo que sucede en la mente de una persona que sufre este mal. Ya. Oye, es tremendo. Eres tonto, tú no vales para nada, mátate, tira. O sea, son voces constantes en su mente. Y Ya. nosotros es un esquizofrénico, a veces lo utilizamos, ese tío es. No, señores. ¿Cuántas personas en la enfermedad pasan debilidad, la depresión, que hoy está de moda, el estrés? ¿Cuántas personas están agobiadas? Gente que tú ves maravillosa, que lo tienen todo resuelto, entre comillas, Sí. pero que su vida sin Dios les falta la pieza del puzzle en su corazón. Y quieras ponerle allí a tu puzzle cualquier pieza, no cabe. Y es un vacío en tu vida. Necesitas la pieza. Y esa pieza es Cristo Jesús en nuestra vida. Sí. Cuando Jesús va en el barco, aunque hayan tormentas, lo lindo es que al final dice, ¿quién es este que me ha podido sacar de esta tormenta? Así que pasamos por uno de los miedos del hombre y nos vamos a una montaña rusa con Jesús. Yo no sé si ustedes estudiaron Eso en la sí. montaña rusa con Jesús. Es interesante este tema, Daniela. ¿Hay algún texto especial? Que sí lo hay, Marcos 5:21, podemos leerlo hasta el 24. Creo que daremos a nuestros oyentes un poquito más de profundidad al tema. Marcos 5:21 al 24. Creo que este texto es genial. Fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada le había servido, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si toco tan solo su manto, seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Qué te parece esto? Vas la multitud, todo el mundo te aprieta. Esto lo van a decir los discípulos más adelante. Sí. ¿Quién me ha tocado? Muchos podemos tal vez querer tocar a Jesús y tal vez tocamos a Jesús. Pero ¿por qué no sale poder de él? ¿Cuál es la fe con la que nos acercamos a él? Esa es la Podemos clave. orar al Jesús, ¿no? Que Esa es la queremos clave. conocer. Sí, sí. La clave es cómo nos acercamos, cómo llegamos, de qué manera podemos hacer objetivo el milagro en nosotros. Esta mujer, para un poquito de condición o de explicación a nuestros oyentes, era era una dama que tenía un problema de flujo de sangre, era una mujer anémica, en otras palabras, llevaba 12 años enferma, gastado perdiendo todo. sangre continuamente, nada le servía, se había gastado todo, tal vez tenía mucho dinero, pero lo había dejado a los médicos, había colocado la esperanza en el hombre y solamente, yo os digo de verdad, ¿sabéis cuándo buscamos verdaderamente a Dios? Cuando quemamos nuestros recursos. Lastimosamente, el ser humano va a todo. ¿Cuántos no dicen voy al brujo, visito a aquel mago que me haga el milagro? Hoy hay un doctor en los Estados Unidos. Ya. Y es verdad, nos gastamos a veces mucho y no vemos solución a nuestra vida. Y yo creo que esta lección, ¿qué es otra cosa de los que el hombre tiene miedo a enfrentar? El primero, no porque sea el orden correlativo, pero el primero los desastres naturales. Sí. ¿Pero qué me decís de la enfermedad? Hay gente que me dice, gracias a Dios, por lo menos no estoy enfermo. Ahora, con que nos tenga con vida este 9 año, nos comemos las uvas pidiendo salud. O sea, no queremos estar enfermos. ¿Quién quiere estarlo? Pero una dama con 12 años. Ahora, en el camino va. Y Jesús va en el camino no a atender a esta dama. No. Él va a sanar a un señor La que hija era de los Jairo. rabinos importantes, era un hombre de la alta sociedad, porque su hija había muerto. Sí. Bueno, estaba enferma, agonizando. Este hombre coge a Jesús y le dice, oye, vámonos rapidito, y lo jala. Vente, es que tienes, y es con que tú le pongas las manos encima, mi hija sanará. ¿Cuántas veces le decimos a Dios de qué manera tiene que hacer las cosas? Ponle las manos. Fue la forma como la sanó. Al final de esta parábola, de esta historia preciosa, nos encontramos que Jesús se acerca al oído de la chica y había unas plañideras. La gente que, Las que ay, lloraban y los pobrecita, que sí. cuánto lo lamento, pero nadie hace nada por ti. Ya. Algún día mi esposa, que es como muy directa, me decía, papá, si le vas a contar algo a alguien es para que te ayude, porque para que te dé solamente sobadas no sirve. Hay mucha gente que te da la sobadita, la palmadita, cuando tenemos que dar a otros para que su situación mejore. A veces no somos la mano de Dios, ni tampoco el pie de Dios, ni la boca de Dios. Creo que debemos de ser objetivos en este mensaje. Marcos, para ti esta lección en relación con esta montaña rusa. Sí, mira, a mí me sorprendió algo que me anoté aquí, que el dirigente se postra ante Jesús. Era orgulloso, era un hombre orgulloso. Bien, no es eso únicamente. Era dirigente, conocía el mensaje. Uh-huh. Era el que tenía que dar sanación. O sea, médico, cúrate. El hecho de que se postrara ante Jesús es un no era reconocer su divinidad,
Un judío no se postraba ante nadie, Era su desesperación Solamente como a Dios. solo padre. ante Dios. Sí, No, pero aún en situaciones de desesperación. No se postraban ante los Era un sacerdotes, rabino, era un hombre no se importante. postraban ante los rabinos. ¿Por qué se postró? reconoció que era algo más, algo más. Reconoció que era algo más. Sí. Reconoció que era algo más. Es lo que me llamó la atención. O sea, algo que puede Es un pasar detalle, desapercibido, sí, ¿no? Interesante. sí. Pero se postró ante Jesús. Vio la divinidad, lo percibió. No vio únicamente un profeta que igual podía curar a su hijo. Y es impresionante, porque luego un corazón triste se queda quieto. Sí. Y me encanta porque Jesús hace paradas en los caminos. No porque seas tú la premura hoy, Jesús deje de correr por lo tuyo por dejar al otro tirado. A medida que Jesús avanza, como si Atiende. tuviese la agenda que hablábamos la semana pasada, de manera especial, tiene una agenda. Y él va y sabía que esa mujer lo necesitaba. Sí, Sin embargo, Dios no la sana, porque si él dice, no, con mi poder te sano, habría utilizado su divinidad y habría sido fácil, como Claro. Dios hombre, Claro. decir que pues, es Destacó. fácil serlo, pero él no, dice, poder ha salido de mí. destacó me la fe de la tocó? mujer al final. Sí. Qué bonito. Sí. Curiosamente, la niña con 12 años de vida y la otra con 2 años muriendo. Esto es una Sí, cuestión sí, interesante, sí, ¿no? sí. Dentro Sí. de la parábola y al final, de la historia, perdón, y al final de esto termina sanándola y dice, dales algo de comer a la nena, que la nena duerme. Para el Señor la muerte. Muchos decimos, para todo hay solución menos para la muerte, pero en la Biblia nos encontramos por lo menos 4 registros donde Cristo levantó a los muertos de la tumba después Sí. de su sueño profundo, inclusive algunos descompuestos. Y hablo de Lázaro. ¿verdad? Así que avanzamos, ese rechazo y aceptación, ¿por qué el pueblo no aceptaba a Jesús? ¿Cuál era la razón? Hacía milagros, estaba con ellos, profetizaba, porque el mensaje no era un mensaje común, Sí, era un mensaje diferente. llega a su pueblo y es curioso cómo le trata. Dice, ¿no eres tú, hijo de María, y tus hermanos están aquí? No pudo hacer, pocos milagros pudo hacer pudo hacer ahí por la Por falta el rechazo de, también, ¿no? por la falta de fe, ¿Eh? la incredulidad que tenían. Tenían tantas evidencias y yo decía, por eso, ¿cómo hacen estos milagros? Seguían con esa incredulidad dentro de ellos y no pudo ¿Sabes? hacer mucho. Cristo estuvo muy triste ahí en Pues- su propio pueblo. ¿Sabes lo que confirma? Que Jesús fue una persona normal, un niño integrado Sí. Correcto. que ayudaba en el negocio de la familia, de la era carpintería, su trabajando trabajo, sí. como los demás. Una relación espiritual que ya lo dice que con 12 años iba a la sinagoga a Sí. predicar, pero era un niño como todos. Entonces de ahí es de que chocaba y dicen, pero si ese, el hijo del carpintero, si con ese jugaba yo, ¿cómo Ya. de repente? Les chocaba Ahora se hace, eso, se aceptarlo. hace hijo de Dios. ¿No? Era difícil, es más, Dice que era un escándalo para ellos. Es la palabra escándalo. o en sea, algún ¿cómo momento esa palabra bastardo que es tan vieja aparece allí. Ya. Porque ellos dicen, oye, nosotros sabemos que somos hijos del padre Abraham, pero tú, ¿quién es tu padre? Yo no sé si José alguna vez se le fue, porque el ángel le había hablado claro. Sí. No dejes avergonzar a tu esposa, yo estoy contigo, Sí. tal, estaremos con ustedes y tal. No me salgas a mí con esos cuentos, ¿no? ¿Quién le diría? Yo creo que José le contó a algún amigo de esos que uno le dice, Seguramente. te lo cuento, pero no se lo digas a nadie. Él dijo, no, tranquilo, cuéntame lo que yo no se lo voy a decir a nadie. Pero fue tanto que dice, si a tu padre no conocemos. Era difícil entrar en ese mensaje. Jesús fue rechazado, marginado Sí, también en la sociedad sí. por el pueblo. Dice, a los suyos vino Y los y los no lo suyos reconocieron. no le reconocieron. Y esto no era algo para el tiempo judío. Creo que somos ese Israel moderno. Ya. ¿Cuántas veces escuchando la palabra de Dios de una manera práctica? ¿Cuántas veces vemos los milagros del Señor y no le damos a Dios realmente el lugar que Él tiene? Y no se necesita decir yo rechazo a Dios. Nuestras actitudes, aún como hijos de Él, aún como cristianos, nos llevan a considerar rechazar de los milagros, de la obra poderosa de Cristo. Esto, Marcos, es muy importante y hace hincapié. Esta noción se ve reforzada por la referencia de que Jesús vio a esas personas como ovejas sin pastor. O sea, decía, ¿cómo hago entenderles? Y buscaban los milagros y les daba la parábola y buscaba el mensaje directo. Les hablaba por pasiva y por activa. Pero volvemos a repetir la misma figura interesante de estas semanas. Es, aun oyendo, no oían, y aun viendo, no veían. ¿Cómo podemos cerrar esta semana, Daniela, para ti? El mensaje especial para tu vida, Daniela, porque es importante. Si tuvieses que regalarnos la experiencia con Dios de esta semana, ¿qué nos dirías? Si los del tiempo de Jesús tuvieron una mala comprensión
de su venida? Eso es una pregunta. ¿Qué nos hace pensar que a nosotros no nos puede pasar lo mismo? ¿Es correcto? A mí eso me da por pensar. Tenían todas las evidencias, tenían milagros. O sea, tantas cosas que la tenían palpables. Y aún así no entendían quién era Jesús. No lo comprendían. Y nosotros, con todo lo que tenemos muchísima información, tenemos la Biblia a mano, podemos estudiar. ¿Y quién dice que no nos vamos a equivocar por su segunda venida? El que cree estar firme. Cuidado que no Mire que caiga. nos queda, Marco, para ti, durante la semana, si pudiéramos encerrar esta lección con las historias tanto de Jairo, tanto de la mujer con el flujo de sangre, en el mar, alrededor del lago, las circunstancias, el endemoniado que también tuvimos, todas estas circunstancias, ¿qué te deja esta lección si tuvieses que dar en una frase corta una determinación a esta lección? Un conocimiento más amplio de Dios, con detalles que aportan lo que ya conozco, pero que enriquecen el conocimiento que tengo de Dios. O sea, el mensaje, como estudiamos la semana pasada con parábolas, pero aquí estamos hablando cómo los dirigentes judíos, como Jairo, reconoció la divinidad de Jesús. Muy bonita. ¿No? Porque es una persona importante. Los demás probablemente no se habían dado cuenta que era el Mesías, pero Jairo se había dado cuenta que era el Mesías. Si no, no se hubiera postrado, claro. No se hubiera postrado. Hay lecciones interesantes en el milagro de los 5.000. Esta mujer, 12 años con flujo de sangre, el endemoniado. Sí. Mira lo de los 5.000. Fíjate que en su tiempo había mucha sedición, gente que se levantaba en las revueltas, ¿no? Aquí Jesús le da otra imagen de un Mesías diferente, los alimenta y los despida, porque ellos querían ponerlo rey a la fuerza. Recordamos la imagen equivocada que tenían. Cuando todos esperaban una cosa, Jesús los despide, que se vayan cada uno a su casa, les alimentó. Eso también me llama la atención. Porque intencionalmente el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Ellos querían colocarlo. Oye, si sana a los enfermos, ¿para qué queremos una Secretaría de Salud si ya la tenemos solucionada con él? Va a ser el presidente de nuestra república, digámoslo así en comillas. Si se le saca el demonio a los endemoniados, pues habrá paz, el demonio por aquí no tiene lugar. Si puede llevar los asuntos meteorológicos a la paz y a la tranquilidad, este es el muchacho, ¿eh? Sí. Este es el que con el que podemos hacer pleno. Y todos buscaban en él un salvador para hoy y para allá. Bien. Pero Dios dijo, mi reino no es de este mundo. Querida familia, tal vez con estos comentarios, tal vez haya mucha más profundidad. Qué bueno poder conversar y preguntarles a cada uno de ustedes. Creo que tendrían 1000 razones especiales para amar al Dios que amamos, porque el Señor ha hecho muchos milagros en el pasado, en el presente, y sigue actuando en aquellos hijos que obedecen la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Les esperamos la próxima semana, tanto con Marco y Daniela, para poder comentar y hacer de esto un enriquecimiento espiritual para ustedes y para nosotros. Dios les bendiga. Que tengáis un buen día.